Perfecto. Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a nuestra sesión de Mundo Contemporáneo. Hoy, martes 25 de marzo de 2025. Agradezco la puntualidad de los que se han podido conectar. Saludo a Tomás, Pablo, Mariana, que se acaba de incorporar. Y la sesión de hoy va a estar dedicada a la Revolución Francesa y lo que significó la Revolución Francesa, es decir, el tránsito de un absolutismo o de regímenes absolutistas del siglo XVIII hacia em, em, aspectos o formas de liberales, ya entrado el siglo XIX, de ideas liberales. ¿Sí? Bien, antes de partir vamos a resolver algunas dudas o preguntas que haya con respecto al tema de la semana anterior, es decir, con respecto a la Revolución Industrial Inglesa. ¿Todo quedó súper claro? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que haya que reforzar? Todo muy claro, profe. Yo tuve la oportunidad de verla de Ujú. nuevo para prestar ¿Sí? más atención y, y me quedó todo muy claro. Perfecto. Yo creo que es una experiencia muy importante y significativa que nos permite estas nuevas tecnologías, es decir, el revisitar ciertos aspectos y detenernos en otros aspectos que no habíamos visto antes de los mismos temas. Yo creo que nos pasa igual con los libros. A veces uno lee el mismo libro varias veces y en cada lectura redescubre cosas nuevas. Bien, eh, vamos a partir por el inicio, vamos a situarnos temporal y espacialmente. Y para ello los invito a un viaje virtual a la Europa de fines del siglo XVIII. Vamos a estar dialogando acerca de esta Europa del siglo XVIII desde un aspecto mucho más político, es decir, las principales ideas políticas que estaban circulando en esta época y también las nuevas ideas intelectuales, políticas, sociales de la mano de la Ilustración, que finalmente desembocarán, influirán en lo que conocemos como la Revolución Francesa desde 1789 a 1815 aproximadamente. Nosotros la semana pasada conversamos acerca de la Revolución Industrial Inglesa, esa primera transformación económica que que permitió la mecanización de la industria moderna, y hoy lo vamos a ver desde un punto de vista de las transformaciones políticas que significó la Revolución Francesa. ¿De acuerdo? Con su permiso voy a compartir pantalla. La sesión de hoy vamos a ocupar el PPT que está alojado en la plataforma. No es un PPT de mi autoría. Está allí también presente la literatura eh, recomendada para esta sesión. Aquí pueden verla ustedes. La monarquía absoluta en Europa, el desarrollo del Estado moderno en los siglos XVI, XVII y XVIII, de la mano del historiador Ricardo Krebs Wilkins, historiador chileno del siglo XX, pionero en el estudio de la historia universal desde Chile y desde América Latina. ¿De acuerdo? Todos lo están viendo en pantalla. Es un texto completo que se encuentra allí, pero que se sugiere por lo menos leer la introducción, tenerlo como literatura de respaldo. Lo están viendo acá. Esta es una edición de editorial universitaria. ¿Sí? Todos están viendo en sus pantallas el libro en PDF, ¿correcto? Sí, se ve. Perfecto. Bien, voy a cerrar esta pestaña y vamos a eh, visualizar las principales ideas de estas transformaciones políticas, de las ideas políticas entre el fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Para ello vamos a ocupar este recurso
eh, visual. Espero que todos lo estén viendo, ¿sí? Mundo contemporáneo está en el fondo azul, ¿sí? ¿Están todos acá? Sí, profesor, se ve todo en el fondo azul. Perfecto, perfecto. Disculpen si pregunto varias veces, pero desde mi pantalla yo solamente veo el documento, entonces no, a veces quiero corroborar de que también se ve del otro lado. Bien, entonces, nosotros ya analizamos la Revolución Industrial Inglesa, aproximadamente desde 1850 hasta 1830, comienzos del siglo XIX. Esa transformación económica que, sin lugar a dudas, dejó una honda huella en el mundo contemporáneo, ahora lo vamos a contrastar en paralelo con lo que estaba sucediendo en el continente, es decir, en la Europa continental y particularmente en Francia, que se convirtió en el epicentro de las transformaciones de las ideas políticas en esta época. Nuestro objetivo, nuestro resultado de aprendizaje va a ser identificar los factores que llevaron al tránsito del régimen político absolutista al constitucional en Francia, ¿sí? Más o menos situarnos entre fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XX. Y vamos a avanzar acá. Bien, acá hay varias ideas que es fundamental que ustedes vayan incorporando y asociando a nuestro diálogo, a nuestra revisión del mundo contemporáneo. Lo primero es que el nacimiento de las monarquías nacionales se situó entre los siglos XV y XVI y tuvo especial eh, éxito, repercusión en Francia, España y Gran Bretaña. Acá hay un punto clave. Las monarquías nacionales se desarrollaron y consolidaron en los estados que ya que se habían constituido como estados-nación o estados nacionales. Y por eso estudiamos, por eso ejemplificamos con estos tres casos. Otros estados que veremos más adelante, como en el caso del Sacro Imperio Romano Germánico y luego la unificación de Alemania, de Italia, siguieron otros procesos. Entonces, fundamental a tener en cuenta, la aparición de las monarquías nacionales fue de la mano de la consolidación de los estados-nación o estados nacionales, ¿sí? Es decir, estados centralizados ya hacia el siglo XV y siglo XVI. Particularmente entre los siglos XVII y XVIII se desarrolló el régimen político del absolutismo, es decir, el régimen político en el cual el poder estuvo centrado en la corona y a su vez en un ejercicio de un poder absoluto por parte del monarca o la monarquía. Esto fue una de las características de este periodo. Y dentro de ello hubo también matices. Más adelante veremos que también en este siglo XVIII, desde los 1700 en adelante y especialmente mitad de esta época, 1750 hasta 1780, hubo también casos de lo que se denominó historiográficamente absolutismos ilustrados, es decir, cierto patrocinio, consentimiento de regímenes de las ideas de la Ilustración bajo la batuta, cuidado, resguardo de monarquías absolutas. Si se quiere, uno de los casos más emblemáticos fue el de la Prusia de Federico II el Grande, ¿sí? Bien, continuemos. Entonces, acá nos situamos temporalmente y nos situamos en estos estados. Entonces, nos interesa especialmente estudiar el caso de Francia. Así como la semana pasada estudiamos el caso de Inglaterra, hoy nos vamos a detener en el caso de Francia, si se quiere el más emblemático. Y nos interesa este tránsito del régimen absoluto al régimen constitucional francés, por obvias razones. Es decir, uno de los máximos representantes del absolutismo
en Europa fue el rey Luis de Francia, famoso por su concepto de l'état c'est moi, el Estado soy yo, ¿sí? También llamado el Rey Sol. Y no fue casual que en la misma Francia se produjese el movimiento más violento, más brusco de ruptura de este régimen, literalmente decapitando al rey, en medio de la Revolución Francesa. Entonces, por eso nos vamos a detener en Francia. Y vamos acá. Hacia el siglo XV nos encontramos con esta Europa. Este es el mapa de Europa del siglo XV. Voy a pedirle a una voluntaria o voluntario que pueda describirlo, por favor. ¿Qué vemos en este mapa? ¿Hay alguna persona que pueda describirlo? Profesor, se ven distintos reinados. Al parecer aún no era ningún como país, por así decirlo, sino que solo reinos. Otra cosa. Eso principalmente, los reinados. ¿Sí? Este es el mapa de Europa del siglo XV. Muchas gracias. Y nos encontramos con varios estados. Estados que tenían distintos tipos de organización política y también de dimensiones. Nos encontramos, por ejemplo, acá en el Báltico, los países bajo la orden teutónica, una orden militar religiosa. Nos encontramos al centro de Europa el Sacro Imperio Romano Germánico, que en la práctica era una confederación de diversos estados mágrabes, principados, obispados, entre otros. Tenemos hacia el este los principados de Moscú, Lituania, y hacia el sur, en la península itálica, varios estados, entre los estados pontificios, la experiencia de la República de Venecia, entre otros. Particularmente, el caso de Inglaterra, por su carácter insular, de Francia y de España, fue importante por la consolidación de un Estado centralizado y de un Estado nacional. Particularmente, nosotros conocemos más el caso de España por obvias razones, la tradición de la herencia hispánica en América, y conocemos las etapas de la reconquista española de la península contra los moros, los musulmanes o la presencia islámica bajo los reinos cristianos, y luego el proceso de expansión y colonización de América. Sin embargo, en estos tres estados encontramos tempranamente conformación de estados unificados, de estados centralizados y fuertes. Ya hacia el siglo XVIII nos encontramos con este otro mapa. ¿Alguna persona puede describirlo? Profe, bueno, ahí estamos viendo ya estados más cohesionados, ¿no? O sea, las coronas, por ejemplo, de España, de Castilla, de Aragón y no sé cuál más, ya están como unificadas, están como Reino de España, así Francia también, y también, por ejemplo, se nota aquí como el debilitamiento parece, del Imperio Otomano, ¿no? Porque, no sé, parece que como que pierde acá territorio, no sé, no se ve mucho tan Sí, expandido como en el siglo XV, ¿no? correcto. A ver, acá los estados, el Sacro Imperio también como que a lo mejor parece que ya está como segmentándose en otras repúblicas, en otros Sí, estados más pequeños. correcto. Sí. Entre el siglo XV y el siglo XVI nos encontramos con este otro mapa.
Como bien ha destacado nuestro colega, tenemos 3 estados que se han consolidado y fortificado, es decir, la corona de Castilla, la de Aragón, se han integrado en la conformación del Reino de España, Reino de Francia. Encontramos a Inglaterra ya dominando políticamente el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, en la cual se entiende que está integrado País de Gales, Escocia al norte, pero en contraposición nos encontramos el centro y este de Europa en cambios territoriales, cambios políticos. Por favor, vean ustedes esta línea roja que está acá al centro de Europa, y esta era la demarcación, las fronteras de lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? Pero si ustedes se fijan dentro de estas líneas que demarcan el Sacro Imperio Romano Germánico, nos encontramos varios colores. Nos encontramos la emergencia de este estado en color naranja, Prusia. Nos encontramos también con otros estados alemanes diversos. Nos encontramos también con el crecimiento, la influencia de Austria al centro de Europa, ¿sí? Y por otro lado, hacia el este, nos encontramos esta línea azul, que eran las fronteras del antiguo reino de Polonia hacia 1770, y los cambios territoriales que se estaban produciendo en esta región. Ha desaparecido el Principado de Lituania, el Principado de Moscú, que ahora es reino. Entonces, estos cambios son importantes para comprender también los cambios políticos y en las ideas que se están generando, especialmente en el occidente de Europa, acá. Entonces, sigamos. Para entender esquemáticamente las ideas políticas o las principales ideas políticas del siglo XVIII en Europa, nos encontramos con este esquema. La definición del poder absoluto o el absolutismo, como se le conoce historiográficamente, va de la mano de la concepción política, ideológica, legal, jurídica, del poder otorgado por Dios, es decir, de un poder divino sobre la corona. Pero este poder o derecho divino para gobernar, como forma de legitimación del poder y de la autoridad, iba de la mano también de aspectos prácticos o terrenales, fácticos. Razón de Estado, es decir, la cabeza del Estado, y el poder soberano, es decir, el ejercicio libre del poder. Para esta época, la idea de soberanía residía en el monarca. De esta corona que vemos acá como símbolo de la monarquía absoluta, se derivan los elementos que permiten el control y el sostenimiento del Estado. Por un lado, la idea de un poder hereditario y vitalicio, es decir, de padre a hijo, y hasta su marcha por razones naturales, una administración estatal centralizada, y en este punto es clave la idea que habíamos mencionado, sin estados nacionales no hubiese podido producirse la presencia de un régimen absoluto en términos concretos de la práctica. Y esta administración nos referimos al aparato del Estado, la administración pública, la burocracia que sostiene el Estado. Y por otro lado, al centro nos encontramos con la formación de ejércitos profesionales. Este fue un punto clave. De hecho, Max Weber se refiere a este como uno de los sostenedores del Estado por el mantenimiento de lo que él denominó la violencia legítima, legal. Este punto es clave porque antes, durante la Edad Media, sostener un ejército era sumamente costoso. Y por lo general, durante la Edad Media, se levantaban distintas huestes o ejércitos mercenarios, es decir, ejércitos pagados ante una emergencia o ante una coyuntura de defensa o de guerra,
y que luego era desmovilizado o pasaba al servicio de otro Estado. El surgimiento de los Estados nacionales iba de la mano de centralización del poder, de una administración efectiva y del mantenimiento de un ejército profesional. Y esto siguiendo también los lineamientos, las ideas de Max Weber, es decir, o mejor dicho, como Max Weber las analizó. Por otro lado, estaba también la lucha, tensión y reconocimiento mutuo con el control sobre la iglesia. Este es un punto clave porque si bien la iglesia era la que coronaba al monarca, no fueron menores los momentos de tensión con la iglesia y especialmente con el Vaticano, o mejor dicho, con Roma. Recuerden ustedes lo que había significado la separación de la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia de Roma con Enrique VIII. Entonces, esta fue una relación de tensión, una relación en la cual continuamente había un forcejeo de influencias. Y por otro lado, el control sobre la nobleza. Este es un punto clave. También una relación de poder y de tensión. Es decir, el rey, el monarca, tenía la potestad de otorgar privilegios, títulos nobiliarios, reconocimientos a quienes habían servido a la corona, al rey, al Estado, entendiéndose en algunos casos como sinónimo, pero a su vez ejercía un control de limitación acerca de esta nobleza. Es decir, eh, podía dar privilegios, pero también podía limitar su influencia. Entonces, acá nos encontramos con los elementos que comienzan a germinar en los estados nacionales, que comienzan a tensionar el equilibrio del poder de las monarquías a comienzos del siglo XVIII. ¿Todo claro hasta acá? ¿Sí? Sí, todo claro, profe. Perfecto. Entonces, para el sostenimiento de esta estructura de poder, es decir, de un poder monárquico absoluto, nos encontramos con diversas teorías o explicaciones que permitían explicar y legitimar el ejercicio del poder. Acá hay un cuadro resumen de los principales autores y sus obras que desde el siglo XVI fundamentaron o cuestionaron también el ejercicio del poder, es decir, del poder monárquico absoluto en los estados nacionales modernos. Por un lado, nos encontramos con dos autores considerados parte de la teoría del derecho de gobernar o el derecho legítimo a gobernar venido de una divinidad o autoridad superior, ¿sí? Entiéndase Dios, la iglesia. Y ahí nos encontramos con dos autores clave. Uno de ellos es Juan Bodino, es el nombre castellanizado de un pensador nacido en lo que actualmente es la República Checa, el centro de Europa. Bodino, entre 1529 y 1596, desarrolló una obra muy interesante titulada Los 6 libros de la República, en la cual pensó, reflexionó y auspició las ideas de la existencia de un derecho legítimo para gobernar, o mejor dicho, de la legitimación del poder para su ejercicio, ¿sí? A Bodino le siguió Jacobo Bossuet o Jacques Bossuet, ya en el siglo posterior, siglo XVII, que escribió una obra notable, Política según las Sagradas Escrituras. Y la idea fundamental de Bossuet es la providencia, y la providencia como designio, predestinación de
del mundo divino sobre el mundo natural, ¿sí? Es decir, para Bossuet el concepto de providencia era esta designación divina de los acontecimientos y hechos en la vida humana, terrenal. Y por tanto, en ese sentido, la legitimación de estas, de los gobernantes y de las personas para ser gobernados en la tierra, ¿sí? Fueron ideas muy importantes con una influencia notable en su época, siglo XVI, siglo XVII. Sin embargo, también nos encontramos con unas visiones de lo que algunos han denominado contrato entre reyes y hombres, o visiones más realistas, mm, eh, pragmáticas, si se quiere. Y allí nos encontramos a Thomas Hobbes, sin lugar a dudas, el Leviatán, una obra que sin lugar a dudas ustedes conocerán, en la cual establecía la idea de que gobernantes y gobernados se establecen una especie de contrato, ¿sí? En la cual se otorgan derechos y deberes en el sentido de seguridad, protección del Estado para el desarrollo de la vida local, ciudadana, terrenal, cotidiana, ¿sí? El Leviatán es una de estas obras que sin lugar a dudas marcó un hito dentro del terreno de la filosofía política y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los objetos de estudio más importantes del terreno de la filosofía política, de la ciencia política, porque traslada esta situación de gobierno y gobernados a un terreno eh, de transacción, ¿sí? En el ejercicio del poder. A Hobbes le siguieron dos obras clave que, eh, eh, como ustedes sabrán, son ampliamente conocidos. Uno de ellos es Hugo Grocio, considerado el padre del derecho internacional, el padre de las relaciones internacionales, que dentro de sus obras destacó el derecho de la guerra y de la paz. En el fondo, Grocio estableció el reconocimiento de lo que hoy llamamos las relaciones internacionales y los estados como actores clave de este derecho internacional, tanto para hacer la guerra como para hacer la paz entre estados. Este es un concepto clave, moderno, avanzado para la época, del rol asignado a los estados dentro de la política internacional, es decir, con otros estados. Y sin lugar a dudas, uno de los más archiconocidos, quizás también conocido con prejuicios, Nicolás Maquiavelo, hombre de servicio en su natal Florencia, autor de varias obras de historia, de ciencia política, de filosofía política. Una de sus más conocidas es El Príncipe. Maquiavelo fue funcionario de Estado y luego de su experiencia estuvo encarcelado, cayó en desgracia, y en esta época escribió sus reflexiones. El Príncipe es un conjunto de comentarios, lecciones y reflexiones prácticas, pragmáticas, dirigidas a un príncipe en un sentido amplio, es decir, dirigida al ejercicio del gobierno y del gobernante de un Estado, ¿no? Florencia para la época era un Estado pequeño en medio de grandes estados y con una situación constante de preocupación por la guerra. Las lecciones de Maquiavelo estaban en función de conservar el poder y de que el poder debía justificar las razones de Estado. Es decir, la razón de Estado
podía justificar el ejercicio del poder y el fin último del mismo. Esto hay que leerlo con cuidado, hay que leerlo dentro del contexto de su época, dentro de la Florencia de su época, como estaba amenazado en Europa, pero que sin lugar a dudas ha sido usado y abusado para la justificación casi de un poder absoluto, no solamente a posteriori, sino hasta el día de hoy. Entonces, acá es importante poder entender estas grandes visiones y miradas de la filosofía política de sostenimiento del poder, de la legitimidad del poder y su conservación. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, pregunta? Posiblemente ustedes lo vayan a ver o lo hayan visto también con el profesor Busita, con las discusiones con el profesor Simón Agdala o especialmente los colegas de licenciatura en filosofía. ¿Dudas, preguntas? De hecho, el profesor Simón Agdala es uno de los especialistas en este autor, Thomas Hobbes y el Leviatán. Estimados, ¿alguna duda, pregunta? ¿Todo claro hasta acá? Sí, todo claro, Profe, profe. profe, una pregunta. Perfecto. Sí, adelante. ¿A qué aduce esto Thomas Hobbes poner el título Leviatán? Porque Leviatán es como un monstruo Sí, bíblico, ese, ¿no? sí, sí, muy buena pregunta. Es una pregunta que Sí, eso iba a preguntar vari- también, profe, que es de Leviatán hay como 1000 versiones, hay una que es como con sí, TH. Que sale como sí, sí, en el Génesis. sí, Leviatán es Job. una pregunta que se han hecho muchos estudiosos a lo largo del tiempo. Originalmente Leviatán es la referencia a una figura monstruosa que aparece en la Biblia y que amenaza con devorar lo que existe. ¿Sí? Hobbes tomó el nombre Leviatán para su obra y algunos estudiosos consideran que este nombre no fue fortuito, sino que posiblemente, y digo posiblemente porque está dentro de la obra de Hobbes, este monstruo hacía referencia a lo que era el poder del Estado, y cómo éste podía construir, edificar un Estado nacional eficiente, una burocracia centralizada, efectiva, el ejercicio del poder, la recolección de impuestos, el mantenimiento de la seguridad, del orden, como también podía devorar eh, y destruir no solamente el poder en sí mismo, sino también el poder del Estado. Entonces, algunos estudiosos han visto en este título algunos elementos simbólicos asociados a estos dos elementos, al poder y al poder del Estado, como un espacio también de creación, pero de amenaza, de destrucción, eh, dentro del sistema que está en sí mismo. Algunos estudiosos posteriores, ya entrado el siglo, fines del siglo XVIII, comienzos del XIX y hasta el XX, han visto también en el Leviatán de Hobbes una advertencia acerca de la limitación del poder del Estado, acerca de cómo el Estado también eh, debe ser regulado y el poder de los gobernantes también debe ser limitado o regulado. Entonces, se han visto estas dos acepciones o concepciones del mismo. En todo caso, no deja de ser simbólico y referencial a un texto bíblico eh, esta idea del poder como un punto
importante entre el mundo divino y el mundo natural. ¿Sí? Espero haber respondido a la duda. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Sí, todo bien, profe. O sea, muy buen puesto el nombre, porque en realidad los estados son bastante leviatanes, cada uno con sus matices, pero sí bien leviatanes. Sí, son interpretaciones. Algunos estudiosos también sostienen que el asociar el nombre a una referencia bíblica podía tener dos lecturas. Uno que lo haría más conocido, cercano al público, que probablemente conocía las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y por otro lado, también hay algunos estudiosos que sostienen como un punto también de protección del mismo Hobbes en torno a, bueno, a qué se está refiriendo. El título hace referencia a un elemento que está en la Biblia, que puede ser pasado, como un elemento también de protegerse a sí mismo de la influencia y repercusión del texto. Entonces hay varias interpretaciones de los estudiosos de posiblemente, probablemente, la elección de este nombre por parte de Hobbes. Bien, entonces vamos a continuar. Como hemos visto, nos encontramos entonces dentro de un contexto con el establecimiento de una monarquía absoluta. Siglo XVIII. Tenemos una estructura de un Estado centralizado, tenemos también las ideas políticas en la atmósfera, en el ambiente, que justificaban, influían en este ejercicio del poder absoluto. Entonces nos encontramos con este esquema. Por un lado, la justificación religiosa, es decir, de que el poder provenía de Dios, y ya que este era quien elegía a los reyes, es algo de una legitimación del ejercicio del poder a través de un origen divino. Y esto es importante porque si es divino es superior a los hombres, a la tierra, está arriba, por encima, magno. Está también, por otro lado, vamos aquí a la columna de la derecha, una justificación intelectual. Y acá hay algunos autores, por ejemplo, como Maquiavelo, que hablan acerca del papel del Estado y de los deberes del rey, es decir, una cosa es el ejercicio del gobierno, de la administración, pero por encima de esto está el Estado. El Estado es permanente y los gobiernos, la administración son temporales. ¿Sí? Entonces, las razones de Estado, la razón del Estado estaba por encima de elementos temporales o mundanos o provisorios. Por otro lado, Hobbes hablaba también de que las sociedades necesitaban un poder fuerte, un poder de cohesión, de articulación de la sociedad, que le pudiese brindar un orden, pero que se mantenía bajo una relación de protección o cuidado mutuo, es decir, la sociedad paga impuestos y esos impuestos tributan en el mantenimiento de los ejércitos, en el mantenimiento de la administración, entre otros, es decir, hay una relación de protección, de seguridad y de un ente o poder fuerte. Y por otro lado estaba también la interpretación de Bossuet, de un origen divino. En Bossuet, repito, importante el concepto de providencia, es decir, la historia como designio de Dios, como un designio divino, casi que una visión de predestinación. Lo que estamos viviendo en la Tierra ya está establecido, está hecho, es superior, está dado. ¿Sí? Esa era la idea y el enfoque principal de Bossuet. Pero estas ideas y esta justificación tenían también dos aspectos prácticos. Y acá vamos a las columnas que están abajo. Por un lado, un elemento práctico era el Estado y el mantenimiento del Estado y el control del Estado. Y estos instrumentos eran, por un lado,
a veces ejércitos mercenarios o una fuerza militar, una fuerza que legitimara el orden, ¿sí? A través de la violencia institucionalizada, es decir, la violencia del Estado, a través de una burocracia administrativa, un aparato estatal centralizado, de recolección de impuestos, de mantenimiento del orden, de la seguridad, de la reglamentación jurídica y de la diplomacia. De la diplomacia, es decir, en la relación con otros estados y con otros centros de poder. Estos instrumentos eran parte de las herramientas de sostenimiento de la monarquía absoluta, pero también se encontraban con resistencias, es decir, no hay que verlo como un elemento lineal, sino como un elemento, como un proceso histórico en el cual se podían encontrar encuentros y desencuentros, hallar encuentros y desencuentros con distintos sectores. Uno de los sectores, la nobleza, es decir, esta clase social de origen noble, propietaria de la tierra, de los recursos, y que transaba con la monarquía su apoyo a la corona, y que la corona también tensionaba a partir de privilegios, favores, entre otros. Es decir, había una relación de tensión, de negociación para el sostenimiento mutuo, tensiones también con la iglesia. La iglesia tenía propiedades, la iglesia estaba centralizada y comunicada con Roma. La designación de los obispos de estas autoridades también fue objeto de tensión con las monarquías absolutas, ¿sí? Como mencioné, una de esas rupturas fue la separación de la iglesia de Inglaterra de la iglesia de Roma. En el caso británico, que nos encontramos ya desde la Carta Magna 1215, el reconocimiento de los lores y luego serían también la Cámara de los Comunes. La monarquía tuvo también tensiones, negociaciones con estas formas de representación y parlamentos, ¿sí? Hay que reconocerlo también, formas de representación de sectores económicos y de influencia local o regional. Y por supuesto con los poderes más locales. Entonces acá encontramos el andamiaje de este Estado que por un lado cada vez robustece su poder y su influencia y que encuentra algunas resistencias y justificación para el mismo, ¿sí? ¿Dudas, comentarios con respecto a esto? ¿Todo claro? Todo claro. Bien, entonces, particularmente en el caso de Francia, este sistema de monarquía tuvo un momento de esplendor a lo largo del siglo XVIII. Si ustedes se fijan, cuando puedan visitarlo, el Palacio de Versalles, mundialmente conocido por los tratados de Versalles después de la Primera Guerra Mundial y todo el esplendor artístico, cultural, arquitectónico relacionado a este, es un testimonio vivo del poder de la monarquía absoluta y del poder de una época. Especialmente en el caso de la monarquía absoluta francesa y en general europea, el caso del rey Luis XIV, llamado el Rey Sol, el rey que brillaba, que iluminaba, eclipsaba todo, se encuentra la figura más representativa de esta forma de poder absoluto. Y lo vemos en este esquema. Es decir, la monarquía absoluta tenía como sostenimiento el control de la administración, una administración centralizada, de la recaudación de impuestos. Todos los estados viven de los impuestos, y de reforzar el ejército, es decir, de una fuerza
militar de una fuerza de violencia legítima, como la llamaría Weber. Por otro lado, este sistema se encuentra con el objetivo de reforzar la autoridad del rey, es decir, el rey como cabeza del Estado y capaz de, por un lado, justificar su poder a través de la legitimación divina o de un origen divino, y por otro lado también contrarrestar a la nobleza y la naciente burguesía. Como hablamos en la clase anterior, la nobleza tenía un origen en la posesión de tierras y las rentas que generaba esta tierra, mientras que la burguesía tenía un poder económico proveniente del comercio y la acumulación de capital por medio del comercio. ¿Sí? La monarquía ejercía un poder de control sobre la nobleza, podía otorgar títulos, favores, ¿sí? Algunas prebendas. Podía también ejercer un control sobre la iglesia y la religión, es decir, en algunos casos llegar a tensionar las relaciones con Roma para elegir o no, o propiciar o no el ascenso de un obispo, no. Un control de la economía. Para esta época, en el caso de Francia, fue especialmente importante el mercantilismo. Como ustedes saben, el mercantilismo fue el sistema económico dentro del capitalismo, o la primera fase del capitalismo, más importante entre el siglo XVI y el siglo XVIII, que estaba principalmente enfocado en el sostenimiento de las fuentes de riqueza natural, es decir, aumento, acumular metales preciosos, de la tierra, en el caso de Francia, la acumulación de grandes extensiones de tierra, favorecer de alguna forma el desarrollo de una industria asociada a la tierra, en el caso de Francia, y favorecer el comercio exterior. Recuerden ustedes que para esta época tenemos una España que está extrayendo metales preciosos, especialmente plata de las Américas, y capaz de inundar Europa comprando distintas manufacturas y también desde China con esta plata, lo que favoreció las economías de Francia y de Inglaterra. Y por otro lado, también importante, el poder debe ser mostrado, visibilizado a través de la propaganda. Tanto en el pasado como hoy, el arte es una forma de expresión de ese poder. Los retratos, los palacios, las formas en las cuales todas las personas, así no supiesen leer y escribir, se podían entender quién estaba al mando, quién gobernaba, quién tenía las riendas del poder. Entonces acá nos encontramos con este cuadro del sostenimiento del poder absoluto. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué elementos nos encontramos presentes en esta Francia del siglo XVIII? Por un lado, el mercantilismo, es decir, la expansión del capitalismo a partir del comercio y la acumulación de capital en forma de metales preciosos, como la plata, en estas primeras fases, es decir, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Nos encontramos también con que las situaciones de la autoridad monárquica estaba en tensión con la nobleza por aspiraciones de autonomía, limitación del poder real, era una de sus demandas, y también la relación entre el Estado y la Iglesia. Bien, entonces, en paralelo a esto, hacia mediados del siglo XVIII, estamos hablando entre la segunda mitad del siglo XVIII, entre 1860 a 1800, nos encontramos con un movimiento clave, la Ilustración, un movimiento de florecimiento del pensamiento y en diversos órdenes. La Ilustración, como su nombre lo indica, aspiraba a ilustrar, iluminar a través de la razón el conocimiento humano y las relaciones humanas de la sociedad y del poder. Dentro de la Ilustración
nos encontramos con diversos enfoques y miradas. La Ilustración fue un movimiento intelectual, artístico, ¿sí?, dentro de la atmósfera de las ideas, a fines del siglo XVIII. Algunos de los principales autores e ideas de la Ilustración tuvieron especial repercusión dentro de las teorías políticas y las teorías económicas. Como lo saben, Adam Smith, economista británico de origen escocés, publicó uno de los libros más importantes en la historia del pensamiento económico, El origen de la riqueza de las naciones, en la cual Smith se refería al estudio del proceso de industrialización primario vivido en Inglaterra y cómo la libertad de acción, es decir, libertad de hacer, libertad de vender, libertad de comprar, la libertad de circulación de capital, de bienes y servicios, era una de las fuentes, según Smith, de generación de riqueza de las naciones a partir de la iniciativa privada. Las ideas de Smith fueron muy importantes por la influencia que tuvieron posteriormente. Pero hay que recordar que Smith se estaba refiriendo particularmente a la sociedad inglesa de su época y que estaba estudiando desde el punto de vista contemporáneo, lo que estaba observando, sucediendo y que estaba teorizando. Por otro lado, en el ámbito de las políticas, nos encontramos con 4 autores clave, muy conocidos por todos nosotros. El primero es John Locke, pensador inglés de comienzo del siglo, fines del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, que tuvo una influencia importante. Locke fue uno de los primeros en hacerse preguntas y cuestionar la relación del poder entre gobernantes y gobernados. Y en ese sentido, las ideas de Locke apuntaban a que gobernantes y gobernados establecían una especie de pacto, trato de su relación. A Locke le seguirían 3 pensadores del continente, conocidos como el Barón de Montesquieu, Voltaire, Rousseau, que particularmente se detendrían en esta misma relación del poder. Y establecieron ideas claves, con una larga influencia hasta el día de hoy. Ideas como la división del poder, es decir, el poder frena al poder y por tanto el poder debía ser dividido entre un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y a ellos también se les atribuye esta famosa frase de el poder absoluto corrompe absolutamente. Rousseau fue uno de origen suizo, que vivió la mayor parte de su vida en Francia, escribió en francés, el autor de uno de los libros con más repercusión en este terreno, con el título de El contrato social. Para Rousseau, el poder residía en los hombres, en los ciudadanos, ¿sí?, en las personas, y otorgaban este poder al gobernante. Pero teóricamente podían también retirar este poder a los gobernantes. Es decir, el concepto de soberanía, el concepto de la relación entre gobernantes y gobernados estaba cambiando, estaba teniendo giros y en un momento de ebullición de las ideas de la Ilustración. Rousseau y Montesquieu y Voltaire tuvieron una repercusión muy importante en su época. De hecho, el mismo Voltaire fue amigo personal del rey Federico II de Prusia. Hablaban en francés y tenían tertulias en su palacio. Pero sus repercusiones en este punto estaban más en el terreno de las ideas que en los cambios políticos o en los cambios prácticos, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Seguimos las ideas?
¿Sí? Bien. Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Entonces, estas ideas que estaban en la atmósfera de la época, es decir, en la Francia de fines del siglo XVIII, sí tuvo una repercusión política práctica, ¿sí? Y fue la transformación del absolutismo al constitucionalismo, enmarcada dentro de la Revolución Francesa. Como todos ustedes saben, el 14 de julio de 1789, una multitud de personas fueron hasta la Bastilla, uno de los centros de detención más emblemáticos de la Francia de la época, y tomaron este lugar y comenzó una violencia contra la monarquía, contra Luis XVI y su esposa austriaca, María Antonieta, para exigir más poder, originalmente exigir alimentos, y que desencadenó el proceso de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa en sí misma fue un proceso complejo que algunos historiadores sitúan entre 1789 y 1799, es decir, hasta el ascenso de Napoleón, y otros lo engloban hasta 1815 con la caída de Napoleón Bonaparte. Entonces, ¿qué tenemos de ideas claves en este proceso de la Revolución Francesa? Primero, hay una confrontación, una crítica al antiguo régimen o al absolutismo, la demanda de originalmente alimentos, pero que rápidamente se transformó también en una demanda política de libertad, igualdad, fraternidad, de un marco constitucional y una polarización de la sociedad entre girondinos y jacobinos, entiéndase, entre promonárquicos y de tendencia más liberales, que sumió a la sociedad en un caos. Tenemos también la llamada frase del pueblo en armas, que generó también una serie de violencia en el país. Ante esta instancia, la monarquía fue cediendo con Luis XVI, firmando los derechos universales del hombre y del ciudadano, 1781, una nueva constitución que limitaba cada vez más su poder y autoridad hacia 1790, 1791, hasta que finalmente terminaron siendo decapitados. Este caos generado por la Revolución Francesa entre 1789 y 1994 estaba también generándose un contexto de conflicto tanto interno como externo. Externamente, las monarquías europeas veían con temor lo que estaba sucediendo en Francia y que pudiese también suceder en sus países, en Inglaterra, en España, en Austria, todos ellos cercanos, en el caso de España y Austria, con frontera con Francia. Y por eso Austria fue una de las primeras en declarar la guerra a Francia ante la amenaza de que se pudiese extender las ideas de la Revolución Francesa. Internamente nos encontramos también con una situación de una sociedad altamente polarizada y en confrontación entre promonárquicos y liberales. En esta situación vino entre 1792, 1793 y 1794 un hombre llamado Maximilien de Robespierre, un abogado muy afamado en su época, era llamado el Incorruptible, y que se hizo cargo de la Revolución Francesa luego del caos generado por la Asamblea, y se hizo cargo a través del establecimiento del régimen del terror. El régimen del terror fue la concentración del poder en Robespierre y el uso de la fuerza de la guillotina como símbolo para eliminar cualquier tipo de obstrucción o de oposición
a el régimen, en un intento de generar orden por medio de la violencia, del horror. El mismo Robespierre terminó siendo guillotinado. Antes se había intentado suicidar y se había disparado en la mandíbula. Sobrevivió, pero se había generado un caos en el país. Ante esto, encontramos el ascenso rápido, meteórico, de un joven militar de origen provinciano de Córcega, Napoleón Bonaparte. Para esa época, Bonaparte tenía 26 años cuando comenzó su ascenso militar, con los primeros mandos importantes en Tolón, luego ya convertido en general, luego enviado a Piamonte, norte de Italia, entre 1795 y 1796, y logró tener una serie de rápidos éxitos militares, pese a la situación un tanto desastrosa en la cual se encontraba su ejército, por falta de provisiones, vestuario y pagos. Bonaparte tuvo un ascenso meteórico sustentado en su prestigio militar y condujo una famosa expedición a Egipto, en un intento, Egipto para esa época era una colonia británica, en un intento de poder cortar la ruta de comunicación británica por medio de Egipto, del canal de Suez, con la India, y poder de ese modo intentar doblegar a Inglaterra con una armada importante. Los planes de Bonaparte no tuvieron éxito militarmente, pero sí tuvo un éxito propagandístico importante, que lo convirtió y lo elevó a una especie de celebridad en la Francia continental. La vuelta de Bonaparte a Francia logró hacerse con el poder político a través de un golpe de Estado, el famoso 18 de Brumario. 18 de Brumario es porque la misma Revolución Francesa había cambiado los meses del año para que no tuviesen un origen religioso, el calendario gregoriano, sino un nuevo establecimiento y orden basado en la razón, en las estaciones, en otros. Bien, entonces con este ascenso de Bonaparte, por favor síganlo acá, estamos en el segundo cuadro. Bonaparte toma el poder primero a través de un directorio, luego de un consulado, es decir, 3 cónsules que compartían el poder con 2 cónsules más que compartían el poder con Bonaparte, que fueron rápidamente desplazados, hasta que finalmente Bonaparte, el 2 de diciembre de 1804, se coronó a sí mismo emperador de los franceses. Y con Bonaparte se inició el Imperio francés y la expansión de Francia por Europa. Es lo que historiográficamente conocemos como guerras napoleónicas, periodo napoleónico, era napoleónica, entre otras. Así lo pueden encontrar ustedes en la literatura. Bien, entonces, ¿qué punto clave encontramos acá? Si ustedes se fijan, en 1789 Francia o la Revolución Francesa cuestiona la monarquía absoluta, cuestiona al rey y comienza un proceso de debilitamiento hasta la muerte física del gobernante. Y en esa misma medida Bonaparte asciende política y militarmente dentro de la Francia revolucionaria. Pero en 1804, al coronarse emperador, volvía a establecerse un régimen monárquico con un poder autoritario, casi dictatorial, en la figura de Napoleón Bonaparte. Entonces, en una cuestión de 10, 15 años, tenemos un giro de casi 360 grados en el proceso de la Revolución Francesa. Es decir, de deponer a un rey para constituir un emperador. Bien, esto lo vamos a ver más adelante con los movimientos liberales y acá parte de las referencias que recomendamos. Briggs y Clavin
Historia contemporánea de Europa, 1789-1889, y Brun, la Europa del siglo XIX, 1818-1814. Voy a dejar de compartir pantalla para que podamos conversar y dialogar las ideas, dudas, preguntas que tengan en este momento. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Profe, una consulta en relación al desarrollo económico, a diferencia de Inglaterra, el desarrollo industrial de Inglaterra y el desarrollo industrial francés. El francés, ¿cuál sería el punto importante? O sea, no sé si son iguales, Perfecto. son similares en el desarrollo industrial por medio de las máquinas. No sé si en Francia tuvo el mismo desarrollo, el mismo nivel. Muchas gracias, muy buena pregunta. La verdad es que no. En Francia se tuvo una fuerte influencia del mercantilismo como forma de generación de riqueza, es decir, la acumulación de capital y la preocupación por la tierra. De hecho, ahí está la famosa corriente de pensamiento económico francés basada en las ideas de Quesnay, de que la tierra era la fuente original y productiva de generación de riqueza. Y por eso la economía francesa estuvo muy marcada en esta época, siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, por el mercantilismo y la preocupación por la tierra, por la propiedad. Esto hizo que el proceso de industrialización en Francia no tuviese el mismo ritmo que en Inglaterra. Mientras la primera revolución inglesa o industrial tuvo lugar entre 1850 y 1830, en Francia tendría lugar en el siglo posterior, en el siglo XIX, entre 1850 en adelante aproximadamente, 1840 en adelante aproximadamente. Al igual que en el resto de Europa occidental, continental, incluida Alemania, por ejemplo. Esto fue significativo porque las aspiraciones de la burguesía mercantil y de la nobleza territorial en Francia desencadenarían auténticas luchas de las revoluciones liberales, en las revoluciones liberales del siglo XIX. Muy buena pregunta, Pablo. Espero haber respondido a esa inquietud. Sí, gracias, profe. Sí, todo súper bien. Sí. Una de las cosas que más nos interesa de la sesión de hoy es entender la influencia de las ideas políticas introducidas en Francia en este periodo, ¿sí? Con la Revolución Inglesa, con la Revolución Industrial, tenemos la transformación de la industria, la mecanización de la industria. Con la Revolución Francesa tenemos el cuestionamiento del poder absoluto y la búsqueda o aspiración de una limitación del poder, de un constitucionalismo o forma constitucional de organizar el Estado y el poder, el reparto del mismo, y que tendría una amplia influencia hasta el día de hoy. Pensemos, por ejemplo, en la Constitución chilena, y en la mayor parte de las constituciones latinoamericanas u occidentales, que establecen una división del poder eh, en tres poderes: poder legislativo, los parlamentos, poder ejecutivo, la jefatura del gobierno, y poder judicial como un poder autónomo de administración y reparto de justicia. Es uno de los principios fundamentales que marcan parte de la influencia de la Revolución Francesa y de la organización del Estado liberal en Occidente. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Profe, entonces, ¿y por qué
como la Inglaterra de ese tiempo no se cuestionaba, ¿por qué no se cuestionaba este tema del poder, de la discusión del poder o de la... ¿Por qué Muy, sería? muy buena pregunta. En el caso de Inglaterra, desde la Carta Magna 1215, la monarquía había reconocido el poder la presencia del Parlamento a través de la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Y para el siglo XVIII en Inglaterra, si bien el rey es la cabeza del Estado, existe también el primer ministro como jefe de gobierno. Entonces, en la Inglaterra de fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, ya tenemos un incipiente orden del Estado que reconoce al monarca como jefe del Estado, al primer ministro como jefe de gobierno o de la administración del Estado, y tenemos también un parlamento compuesto por Cámara de Lores, que reconoce la influencia del poder de la nobleza y el poder regional eh, o de personajes de relevancia regional en el Estado. Este aspecto es clave, es fundamental para entender el orden y la estabilidad británica. De hecho, una de las experiencias de mayor caos o de revolución, de cambio político en Inglaterra fue el famoso protectorado de Oliver Cromwell a partir de la Guerra Civil, el enfrentamiento entre la corona y el parlamento y el establecimiento de Oliver Cromwell como Lord Protector, que tendría un espacio, si se quiere, breve en la historia de Inglaterra y que la monarquía lograría volver al poder y controlar la situación. Pero ese factor fue clave, determinante en el orden y la estabilidad política inglesa. Muy buena pregunta, Pablo. Y de hecho lo vemos hasta hoy, esa separación Estado, cabeza del Estado, cabeza del gobierno. Gracias, profe. Sí. Bien, estimados, ha sido un gusto para mí, espero que estén muy bien. Les deseo una muy feliz noche, mucho provecho en esta clase de hoy. Y nos volveremos a ver el próximo martes para volver a viajar a Europa del siglo XIX y analizar otros temas de las transformaciones y cambios del mundo contemporáneo. Hasta pronto, cuídense mucho y espero que estén muy bien y que compartan mucho con sus familias. Feliz noche. Buenas Nos noches, vemos. doctor. Igualmente, Chao. profe. Chao, Muy chao. buenas noches. Chao.